cámara. ¿Cómo están, banda? Sean bienvenidos al Podcast Perdido, un espacio dedicado a lo más turbio de la cultura mexicana, lo más extraordinario del fenómeno ovni, los casos paranormales más aterradores, los crímenes o criminales más escandalosos y lo más extraordinario de las conspiraciones. Todo visto desde un punto de vista escéptico, pero sin cerrar las puertas a lo extraordinario. En este podcast queremos creer, pero tampoco nos vamos a tragar lo primero que nos pongan enfrente. Antes de empezar, déjenme presento, yo soy Adrián sin color, aunque lo que más tengo es color, y a mi izquierda o derecha, el CPU de este podcast, el ojo rojo que todo lo ve, el monstrólogo que me enseñó el cómic de ¿qué? Godzilla contra Scottie Pippen. Contra Charles Barkley. Charles Barkley, ¿no? Rayos, ese sí es un datazo de monstrólogo, güey, ¿no? Y tiene Búsquelo. tiene sus tenisotes Y tiene sus tenisotes, ¿no? Búsquelo, Godzilla contra Charles Barkley. Híjole, es una chulada, cabrón. Luis Avilés, ¿cómo estás? Bien, listos para iniciar una nueva semana. No dejas de sorprenderme, güey. Hoy andamos un poquito mal de la garganta. Acaba de salir uno de Godzilla, ya rápido. Uno de Godzilla que cuando lo abres gruñe. Sí. Y el de buenísimo. King Kong también. Sí, por alusión a las películas, ¿no, güey? Pero, bueno, Charles Barkley y Godzilla es genial. Ajá. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy, man? Fíjate, vamos a iniciar. Vamos. La tarde del 28 de enero de 1975, Billy paseaba por el Prado junto a su casa en Hinwil, Suiza, cuando de repente un extraño zumbido captó su atención. Levantó la vista y vio un disco metálico que bajaba lentamente. Una vez que la nave tocó la tierra, de la parte de atrás del disco apareció una mujer no muy alta, de tez clara, con una larga cabellera rubia y vestida con un traje completamente pegado de una sola pieza, color verde. Okay. La mujer se presentó como Semyase y dijo que procedía de las Pléyades. En aquel primer encuentro no hubo tiempo para mucho más, solo para que Semyase le dijera de que ellos, que su raza extraterrestre, iban a mejorar al mundo gracias a sus avances científicos. Después de transmitirle su mensaje a Billy, la mujer regresó a su nave y ésta se elevó y se alejó velozmente. A lo largo de su vida, Billy tendría un centenar de contactos en los que Semyase le presentó a otros visitantes de las Pléyades. Le explicó que intentaban controlar el desarrollo de la vida en el universo, pero sin intervenir en los problemas de las civilizaciones en estado de evolución, como la nuestra, como la terrestre. Semyase también le comunicó que si no resolvíamos nosotros nuestros problemas, el destino de la Tierra no podría ser bueno. Hablaron también de los sistemas de propulsión de las naves, del universo, del tiempo, entre muchas otras cosas. La comunicación se producía telepáticamente y en ocasiones hablada, ya que los pleyadianos no solamente hablaban suizo, sino que según ellos estaban en posesión de todos los idiomas del universo. Esta semana vamos a conocer el caso de Edward Albert Billy Mayer. Es definitivamente una de las cosas más geniales que llegaron a presentarnos el amado u odiado Master Maussan. Al ratito vamos a hablar un poquito de Jaime también, cómo es que entra a todo esto. Ok, me parece este capítulo va a estar buenísimo. ¡Vámonos! Échale. Definitivamente Billy Mayer es una de las personalidades dentro de la ufología más fenomenales, güey, con más trasfondo y sobre todo es una de las personalidades que más le ha entregado a la ufología, güey. Las fotografías más icónicas del fenómeno ovni, güey, las más increíbles son de Billy Mayer, ¿no? Los videos más sorprendentes son de Billy Mayer, incluso es el único que ha, bueno, no sé, no quiero decir el único, no quiero hablar bueno, pero es de los primeros que te mostraron el sonido de una de estas. Efectivamente, que eso fue lo que me voló la cabeza cuando conocí el tema. De hecho, el póster I Want to Believe, el póster clásico dentro de la ufología, este póster que incluso salía en Expedientes Secretos X, ¿no? Y todo el mundo lo conoce, ¿no? Si estás en el podcast perdido, eres fan de la ufología, entonces seguramente conoces ese póster.
Es una foto de Billy Mayer, ¿no? La primera versión, porque más adelante Billy Mayer, la Fundación Figo o el proyecto Figo, ahorita te voy a hablar un poquito de ellos, demandaron al programa por la utilización de esta imagen. Ajá. Y ya después pues hicieron otra similar, pero ya no era la misma. Ya, O sea, existen dos versiones. sí, por pedos de derechos, ¿no? Pero bueno, y Billy Mayer era fotógrafo, me parece, ¿no? Hizo muchas cosas durante su vida. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ir conociendo un poco a Billy Mayer, un poco de su historia. Vamos a hablar un poco de Jaime Maussan. Vamos a hablar en general de Billy Mayer, ¿no? Lamentablemente por el espacio y como pues básicamente esto es un podcast, Ajá. va a ser la plática, vamos a conocer el caso y todo. De antemano los quiero invitar a que se vayan al live el viernes, que va a ser como comentarios y reacciones del capítulo del caso de Billy Mayer. Noche de debate de Billy Mayer. Ajá, ¿no? y ahí vamos a ver todos los videos y los sonidos, como bien comentan, las naves, los ruidos, todo lo que hay alrededor del caso. Hoy miércoles vamos a adentrarnos en la historia de Billy Mayer. Y para el viernes le vamos a dar continuidad en el live, en donde vamos a poner videos y toda esta evidencia que Billy Mayer nos presentó en su momento y que nos voló la cabeza absolutamente. Así es, ¿no? Y si la gente conoce algo, hay detalles que por ahí nos equivoquemos o cualquier cosa, pues ahí podemos irlo viendo. Pero bueno, las fotografías más sorprendentes del fenómeno ufológico, las primeras fueron de Billy Mayer, ¿no? Así es. Bueno, vamos a iniciar, ¿no? Edward Albert Mayer nace en Villach, Suiza, el 3 de febrero de 1937. Era suizo. Se dice que era agricultor, aunque también se cree que fue guardia de seguridad. Hay muchas cuestiones, hay muchas diferencias en los diferentes lugares donde buscas información. Por ejemplo, se dice que desde los 5 años empezó a tener contacto con seres extraterrestres. Hay otras fuentes que te indican que fue a partir de los 8. Pero bueno, la edad ahí es irrelevante. Pero digamos, ¿no?, que esto es un poco basado en todo lo que dice Wendell Stevens, ese cabrón que lo pone en la vista de todos. Okay. ¿No? Ahorita también vamos a hablar un poco de Wendell Stevens. Es de quien se da a conocer, ¿no? Así es, Wendell Stevens, ya hablamos un poco de él en el caso de, me parece que fue el de ¿cuál fue? En el de Jonathan Reed. Ok, sí. Porque claro, pero bueno, vamos. Wendell Stevens era un excomandante de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos que se empezó a dedicar a la investigación ufológica y era muy amigo de Jaime Maussan. Era muy amigo de Jaime Maussan. Entonces, uno de los tantos amigos realmente interesantes que sí tiene Maussan. Hay casi, ahorita llegamos un poco más a eso, ¿no? En junio de 1982, en una entrevista con Bob Zanotti de la Radio Internacional Suiza, Edward Mayer cuenta la anécdota de por qué le dicen Billy. No, más que nada para que quede un poquito claro, ¿no? Él dice que un norteamericano, amigo suyo, le hacía mucha gracia la forma en la que Billy vestía. Porque pues, era un cabrón suizo que vestía como un vaquero, como John Wayne. Está chistoso. Y decía, es que te pareces a Billy the Kid. Y ese güey lo llamaba Billy. Okay. Entonces este amigo norteamericano, me parece que era el propio Wendell, era el que le decía, Billy, ven, Billy, pero haciendo referencia a que se parecía a Billy the Kid. A que era de, ¿no? ¿Dónde es? De Suiza. Era un suizo vestido de cowboy, ¿no? Así es. Okay. Porque él es Edward Albert. Entonces el Billy es un apodo que otro cabrón le puso. Ajá. Okay. A mediados de los 70s presentó muchas fotografías polémicas de ovnis como evidencias para respaldar las afirmaciones de que estaba en contacto con extraterrestres. Ahora, son los 70s, es pleno auge de la ufología en Estados Unidos, güey. ¿Cuántos casos no hay en los 70s, güey? ¿Cuántas películas no se hicieron referente a la ufología en los años 70? En 1969 es cuando inicia todo este desmadre de los contactados a partir de los Hill, de Bernie Batty Hill, que fue en el 69 y a partir de ahí empiezan todos los casos de contactados. Y es cuando surge esta supuesta teoría en la que Hollywood se está preparando, ¿no? Por la increíble cantidad de películas y cómo se transformó el cine ¿Cómo se transformó el cine de ciencia ficción en ese entonces? De los 70s, del 69 para atrás, el extraterrestre era el enemigo,
era el invasor, ¿no? Y del 70 para acá cambia y da un giro a ser un poco más el contactado, el amigo, ¿no? El que busca algo, ¿no? Está encuentros cercanos de tercer tipo, está E.T., güey, está todo ese pedo, ¿no? Como que cambia completamente esta manera de hablar de los extraterrestres, ¿no? Primero te los presentan como el enemigo, Sí, pues en los está la de 50, Korg, ¿cómo se llama? Zorg es Zorg, el día que la Tierra se detuvo. el día que la Tierra se detuvo, Que hay una versión actual con Keanu con Reeves, Keanu Reeves, pero ¿no? está Pero bueno, es de ese pedo. Están todos estos aliens muy, muy viejos del cine, ve que eran trajes de mono con cascos de... los suplantadores de Ajá, cuerpos. y estos siempre eran como que el enemigo, el invasor. Después del 69 cambia a una búsqueda más profunda del fenómeno. Por eso surge esta teoría conspirativa en la que dice que tal vez Hollywood está tratando de meter ahí cierto, como un primado negativo, ¿no? Así es. Pero bueno, continúa. Me llama la atención la fecha, por cierto. Además, también ha presentado otro material controvertido como muestras de metal, grabaciones de sonido y metrajes de película. Que es, yo creo, de lo más fenomenal que tiene Billy Mayer, güey. Los sonidos y Lo de los sonidos es lo que las me parece muy, muy videograbaciones. interesante todo Uh-huh. esto, ¿no? Entonces, Mayer dice, es Meyer, M-E-I-E-R. Ajá. Hay ocasiones en las que se escribe con Y, Mayer, pero no, se supone que el nombre es Meyer, Edward Billy Meyer. Pero bueno, lo vamos a pronunciar mal porque a final de cuentas, pues, ¿a quién le importa? Meyer dice mantener un contacto regular con una civilización extraterrestre que se llama los Plejaren, o los Pleyarans, ¿no? Que son extraterrestres del sistema estelar de las Pléyades, describiéndolos como extraterrestres nórdico-humanoides. De ahí surge el mito de los nórdicos, no, ¿va? Ya hay, Es bueno, cuando se empieza a hablar de los de los nórdicos. nórdicos, pero me parece que ya había ejemplos más antiguos que Billy Mayer respecto a este tipo de extraterrestres blancos muy grandes y todo ese pedo, ¿no? Pero digamos que no estaban bien establecidos, ¿no? Ya quien los establece como los Pléyades les da altura porque él habla que son personas que miden de 1,80 a 2,10 de altura Uh-huh. en cuanto a Y metros. blancos absolutamente. Blancos, rubios, ojos azules, todo eso. Es quien empieza a colocar esas características, Ajá. ¿no? Regresando un poco en el tiempo, en 1942, en medio de la Segunda Guerra Mundial, Edward, de 5 años, tiene su primer encuentro con seres extraterrestres. Él ya había tenido avistamientos junto con su padre, pero su padre simplemente le decía, como ellos estaban en Suiza, le decía que eran eran aviones experimentales del güey del bigotito. Sí. Entonces, Estamos de acuerdo que es muy fácil pensar ese pedo, ¿no? sí, estamos en el mero auge de la Segunda Guerra Mundial. Ya se comenzaba a hablar desde los años 30 de los Foo Fighters. Que Foo Fighters se supone que es del francés, que es Folk Fighters, ¿no? Peleadores falsos, algo por el estilo. Ya se estaba hablando desde los 30 de este tipo de naves. Entonces, cuando Billy junto con su padre ven esto, el padre le dice que son aviones experimentales del güey del bigotito. Entonces, ya un poco tiempo después o más adelante, Edward tiene su primer encuentro con estos seres, con uno en específico que era un anciano llamado Sfat, que decía venir de las Pléyades y su contacto con este ser fue continuo hasta 1953. En ese año conocería a Asket, una hermosa mujer que pertenecía a la misma raza que Sfat, y con ella tendría contactos hasta 1964. Todos ellos nórdicos, ¿no? Todos ellos nórdicos. Digamos que Sfat era más anciano, pero igual tenía todos los rasgos nórdicos. De 1964 hasta 1975, la vida de Billy Mayer transcurriría de manera normal. Ya en ese lapso de tiempo es cuando desaparece o cuando pierde contacto con los pleyadianos, principalmente con Sfad y con Ask, ¿no? Aquí hay algo muy, muy curioso. Se dice que en su adolescencia fue cuando
ingresa a la Legión extranjera. Pero ¿cuál sería más o menos la adolescencia? ¿Unos 16 años? Pues sí, ¿no? ¿17? Pues en 1953 Billy tenía 16, 17 años. Que es cuando tiene el encuentro con Asket. Ajá. Entonces ahí es donde empieza a haber un poquito de pedos con las fechas, ¿no? de pedos con las Siempre va a haber fechas, pedos con las fechas, ¿no? Porque dices, bueno, ese encuentro lo tuviste mientras estabas en la Legión extranjera, que era un ejército pues que estaba en Francia, pues, ¿no? Pues estaba establecido en Francia. Entonces hay otras cosas que dicen que precisamente en la Legión extranjera no pasó mucho tiempo y regresó a Suiza Ahí para hay continuar. un pedo de años, ¿no? Okay. Ahí es donde tiene el problema. Entonces, el contacto empieza en 53, tendría 16 años, hasta 1964, con unos 27 años. Estamos hablando que los contactos los tuvo en su adolescencia, ¿no? Uh-huh. Y en esa misma adolescencia se supone que estuvo en la Legión extranjera. Pero bueno, ahí es donde empieza un poquito las fallas con las fechas, ¿no? Okay, sí. Y llama la atención, güey, porque sí, como que, bueno, dale. Entonces, ya después de su paso por la Legión extranjera, decide recorrer el mundo en busca de iluminación espiritual. Y recorrió por lo menos 42 países a lo largo de unos 10 años, 10, 11 años, en los que pues, andaba buscando iluminación espiritual, viajando por diferentes partes del mundo, estableciéndose en lugares donde curiosamente habían pirámides, ¿no? Se supone que en México también llegó a estar en ese lapso de tiempo. También visitó México. Así es. Ajá. Pero digamos que era un Billy que todavía no era conocido, ¿no? El 3 de agosto de 1965, Billy sufre un accidente automovilístico a bordo de un autobús en Iskenderun, Turquía. Y es ahí donde pierde un brazo, donde pierde el brazo izquierdo. Sí. Estamos hablando de que tenía 28 años. A los 28 años él pierde el brazo. Pierde el brazo, más o menos para ir situando, porque actualmente conocemos a un Billy Mayer ya viejo, barbudo, y esa es la imagen que se tiene de Billy Mayer. Ajá. La del viejo barbudo, ¿no? Uh-huh. Pero aquí estamos hablando de un güey, pues estamos haciendo una línea del tiempo de Billy Mayer, ¿no? Así, para más o menos irlo estableciendo. Y ubicando. ¿No? Ubicando. A los 28 años pierde su mano. Pierde su manita. A los 29, en 1966, conoce a Calíope, una mujer griega con la que más tarde se casaría y tendría 3 hijos. Okay. Calíope es muy importante más adelante. Ahorita vas a saber por qué. Ok. Luego de esos 11 años sin ningún tipo de contacto, el 28 de enero de 1975, un platillo volador aterriza cerca de su casa. De él emerge esta mujer extraterrestre, de la que te hablé al principio, Samyase. Y ella dice ser nieta de Sfat, el anciano con el que tuvo el primer contacto. Ok, nieta. Su nieta es Samyase. A partir de aquí es cuando Billy dice que los contactos oficiales comenzaron. En el sentido, o sea, oficiales, en el sentido de que a partir de este momento de 1975, las pruebas y evidencias de estos contactos debían hacerse públicos. Eso ya está interesante. Para que veas. Los Errans, como también llamaba Billy a los pleiadianos, porque venían del planeta Erra, le dieron sus nombres. Y ahí es cuando empieza a tener contacto con diferentes personajes. Uh-huh. Aparte de Semyase, tiene contacto con un ser llamado Ptah, Quetzal y Pleja, entre muchos otros. Ok, pinches nombres, cabrón. Digo, siempre la principal es Samyase, ¿no? Y Asket, pero ella se la encuentra más adelante. Todo esto es conocido porque existe un documental, a veces es un poco difícil encontrarlo en YouTube, que se llama Contacto. Es un documental, no sé si es suizo o es alemán, pero que es donde habla todo esto Billy Mayer. Es un documental que se hizo por los 80s. Ok, quiero verlo, cabrón. Pero que, pues digamos que por el 2014 es cuando se retoma en YouTube. Y actualmente cuesta un poquito de trabajo encontrarlo, pero lo encuentras. No parte de las imágenes de ese documental son los que vamos a estar viendo el viernes en el live, ¿no? Aquí por lo mismo del tiempo y todo eso,
pues no podemos estarlos publicando. Pero bueno, según Edward, estos visitantes provienen del sistema estelar Pléjares, Pléjares o Pléyares, que está más allá de las Pléyades. Es que es Péjares con J, Pléjares. Y el otro es Pléyades con Y, entonces Ok. ahí está como que un poco la confusión. Ujú. Y además ellos están en una dimensión que es una fracción de segundo en el futuro a la nuestra, además de ser una línea alternativa del tiempo. Ok, esa explicación está muy específica, O ¿no? sea, es una línea alternativa del tiempo porque es una dimensión que está un fragmento de segundo más adelantado que nosotros. Ay, como el capítulo de Futurama en el que solo pueden viajar al futuro y regresan a la misma realidad, pero 5 metros arriba. Así es, algo por el estilo. Precisamente era el ejemplo que te iba a dar. Ajá. Pero es precisamente eso, Ok. un poco más. Los de Futurama saben cosas. Así es. Estos estos plejarens Ajá. supuestamente le han brindado a Mayer una muestra de evidencia, una muestra muy interesante que deriva de la mayoría de estos encuentros, ¿no? Estas pruebas son, como ya lo mencionamos, fotografías muy, muy detalladas. Las más detalladas que existen, Ajá, sinceramente. y hay un montón de naves. Y es aquí donde me parece también muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, ya hablamos del caso de George Adamski. Sí. Y en ese caso, el de George Adamski, hablamos un poco de la nave y del encuentro que tiene. No con Orton, se llama el extraterrestre que tiene encuentro con George Adamski. Pero dentro de las pruebas que George Adamski muestra es solamente una fotografía del objeto, que es el disco como con tres bolas abajo. George Adamski es el que populariza ese, ¿no? De ese tipo. Aquí Billy Mayer tiene muchísimas, muchísimas pruebas, muchísimos videos, fotografías, hay Sonidos. sonidos, ajá. Que también otra de las cosas, los ovnis más característicos de Billy Mayer también presentan esferas, ¿no? Pero en la parte superior. Así es. Ese es el conocido ovni pastel de bodas, el wedding cake. Ya, sí. Pero hay muchísimas cosas que ya después en los videos analizaremos, porque se habla que son tapas de botes de basura y hay elementos que parece que sí. Pero bueno, continuamos con la historia. El viernes es el viernes. Pero bueno, esas fotografías son muy, muy detalladas. Además, son fotografías que ya está tomando una persona con una mano, De veras, sí, porque ya no tenía mano, con güey. una cámara de 8 milímetros. Sí, Entonces, sí le agrega complejidad, ¿eh? ¿Cómo demonios hizo eso? ajá, entonces hay muchos elementos sobre este contacto, sobre el contacto de Billy Mayer que te deja dudas tanto de un lado como del Como otro. el otro, sí, claro. Yo creo que este caso es perfecto para el podcast. Así, pues son muy detalladas, videos, grabaciones de sonidos en varios tonos, el uso temporal de un arma que empleó para realizar pruebas en un árbol cercano y diversas muestras de aleaciones metálicas. Eso es de lo más interesante. Así es. Billy Mayer afirmó que los visitantes le encargaron determinadas tareas de información y sensibilización. Mientras emprendía esta misión, se encontró con un gran desprecio y burla de parte de la población en general. Ajá. Además, Billy asegura que sufrió 21 atentados contra su vida por transmitir el mensaje de estos seres. Pero hay una cosa que dice Billy. Estos incidentes no fueron realizados por gobiernos, ni agencias secretas, ni los hombres de negro. Todavía, no, ya se hablaba de los hombres de negro, pero no, él no dice que fueran de ninguna de estas cosas. Billy asegura que estos atentados fueron iniciados o fueron realizados por entidades extraterrestres hostiles. Ok. Con, Durante la historia durante la historia del podcast, hemos hablado siempre de esa dualidad que existe, ¿no? De cómo estos mismos seres viven en conflicto entre ellos en sus diferentes tipos, ¿no? Lo mencionamos incluso en el capítulo de los grises que tenemos. es que también estaba acordando de, por ejemplo, el caso de Stan Romanek, ya también lo vamos a abordar después, ¿no? Precisamente cómo fueron agencias gubernamentales las que se encargaron de atacarlo.
Incluso estuvo en prisión por porque le encontraron contenido Ilegal en su computadora. ilegal en su computadora. Sin embargo, salió tiempo después. Aquí hay una curiosidad. Wendell Stevens también estuvo involucrado en ese tipo de cosas. También fue acusado por ese tipo de cosas. Entonces, ahorita un poquito más adelante te voy a platicar un poco ¿No de... será que esa acusación es la vieja confiable para algunos casos? Podría No ser. quisiéramos estipularlo tanto, pero porque de todas maneras es tan delicado que aquí en los señales de eso se meten muchos problemas, ¿no? Wendell Stevens estuvo acusado por precisamente por ese tipo de cuestiones y estuvo en la prisión 2 veces por la misma, no por el mismo caso, por diferentes acusaciones, pero estuvo en prisión 2 veces por eso. Entonces digamos que eso es lo que se utiliza un poco para desprestigiar a Wendell Stevens. Además de que pues también él estuvo involucrado en el caso de Jonathan Reed. Y como bien sabemos, Jonathan Reed asegura que le borraron su nombre, que le borraron cuentas, que le borraron todo. Sin embargo, tiene pasaportes y credenciales Y y se la pasa tarjetas y anda volando por volando el por todo el mundo, mundo. ¿no? Ajá, sí. Entonces, pues ahí hay casos que dices, Unos sí, otros no, pues es como todo, güey, no, obvio. Bob Lazar igual, decía que le habían borrado el lugar donde él dice que estudió, no existe documentación al respecto. Sin embargo, Ajá, él trabaja en lo que dice que estudió. sí, claro, él de todas maneras se dedica a ser un científico muy cabrón, güey, ¿no? Y actualmente es contratista del gobierno. Fíjate. Entonces, de agencias militares. Entonces tienes los dos lados de la moneda. Por un lado la farsa de Jonathan Reed y por otro lado el fantástico relato de Bob Lazar. De Bob Lazar. Entonces, pues ahí está, ¿no? Yo por lo menos le creo más a Bob Lazar porque lo que él ha dicho, pues ahí está. Siempre, Incluso el elemento siempre, siempre. Ajá. 115. El área 51 la conocemos porque Bob Lazar en 1989 es el primero que habla de ella. El primero que habla de hecho, hasta apenas el gobierno salió a decir que creen siempre sí existe, ¿no? Estaba entre que sí, que no, que sí, que no, y ya el Y hasta gobierno dice. apenas. Ajá. Y hasta no hace mucho se supo que realmente el S4 del área 51, pues ahí está. Sí existe. Y Bob Lazar ya nos hablaba de todo esto. Mostró la creencia. Entonces, Ok. pues te da mucho a todo eso, ¿no? Ujú. En 1975, Edward fundó la FIGU, que es la Freie Interes Senge Mainz Chat für Gren an Geisen Wissenschaft and Ufologien Student. ¿Por qué? ¿Por qué no mejor lo dijiste en español? Hasta lo puse separado para, pues, según yo decirlo, está en alemán. Ajá. Que es la comunidad libre de intereses para las ciencias marginales y espirituales y los estudios ufológicos. Ok. ¿Es una especie de MUFON? Eh, Más o menos. Más o menos, sí, sí, Ok. sí. Una organización sin fines de lucro en beneficio de los investigadores de este campo. Y su sede se encuentra en el Sam Yase Silver Star Center, en Zurich, Suiza. Sigue viviendo por allá, ¿no? Así es, él anda por allá todavía. Entonces, Billy Mayer afirma que recibió instrucciones de transcribir sus conversaciones con los distintos extraterrestres, algunas de las cuales han sido publicadas en alemán. Estos libros se conocen como notas de contacto o informes de contacto. Y por ahí andan, son como 10, 12 libros. Ah, sí. ¿Son Sí, tantos? sí, están publicados. Están publicados y eso los encuentras por ahí. ¿No? Únanse al grupo quien perdió el podcast, ahí tenemos el grupo de WhatsApp, únanse, ahí les comparto los libros, yo por ahí los tengo. Ok, está Bueno, por ahí interesante los eso. encontré. ¿No? Únanse al grupo quien perdió el podcast en Obviamente, Facebook. Ajá. obviamente están en alemán, porque también hay algunos de estos que fueron traducidos al inglés precisamente por Wendell Stevens. Sin embargo, pues están editados y censurados ya y como que les metió un poco la mano. Okay, no Wendell Stevens, entonces están... Pero yo creo que ya últimamente ya está más fácil traducir las cosas, ¿no? Sí, pues yo creo que con el traductor de Google, pues ahí los encuentras, ¿no? Logras darle un sentido a lo que estás leyendo. Entonces, Wendell Stevens, como te comenté hace rato, es uno de los investigadores, o fue uno de los investigadores más importantes del mundo dentro del campo de la ufología. Y fue el máximo impulsor de Billy Mayer al mundo. Este cabrón fue el que le mostró el caso a Jaime Maussan. Y ahorita vamos a hablar un poquito de Jaime Maussan. Ok, pero sigue, ¿no? sigue. Porque, bueno, ahorita vamos a hablar de Jaime Maussan sobre esto, pero ahorita estamos con Billy Mayer.
Las pláticas de Mayer con los Plejarens son muy detalladas y de amplio alcance, y tratan temas que van desde la espiritualidad hasta el más allá, hasta los peligros de las regiones dominantes, la misión humana, la historia humana, la ciencia y los fenómenos astronómicos, la ecología, los peligros ambientales, además de profecías del futuro. ¿No será también Billy Mayer el que populariza el hecho de que vengan y te hablen de ecología? Billy Mayer fue el primero que habló del hoyo de la capa de ozono. Ajá. Al menos es lo que se piensa. Porque un par de años antes, el máximo impulsor del hoyo en la capa de ozono era ¿cómo se llama este científico mexicano? Era Mario Molina, Ya sí, premio sí. Nobel de Química, y ya hablaba de eso. Incluso ahorita que se estrenó no hace mucho la película de Oppenheimer, él habla de la posibilidad de abrirle un hoyo a la capa de ozono y que genere una reacción en cadena que nos iba a dejar sin capa de Sí, ozono, que ¿no? la incendiara todo. Entonces ya todas estas cuestiones de la capa de ozono ya se venían hablando desde antes, ¿no? Entonces es como todo. Billy Mayer estaba muy metido en cuestiones ecológicas y ambientales. Ok. Entonces es lógico que conociera este tipo de temas y de ahí tomar un poquito el discurso, ¿no? Ok. Entonces, pues, y aparte, me parece que eso es también lo que hace que Jaime Maussan se interese. Porque en En esos esos años, años, Jaime Maussan se dedicaba a hacer reportajes de ecología para ECO. así es. Entonces Entonces, ahí es donde concuerdan los dos a la perfección, ¿no? Billy Mayer era un contactado que estaba preocupado por la ecología y por otro lado Jaime Maussan era una persona preocupada por la ecología por su trabajo en ECO que tiempo después se interesó mucho en las personas que tenían contacto, ¿no? así Y es. estaban destinados a ser los mejores amigos, güey. Sí, 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 a final de cuentas. Uno de los aspectos más interesantes de Billy Mayer es la publicación del controvertido libro Talmud Igmanuel, que se dice es la traducción de antiguos rollos arameos descubiertos por Mayer y uno de sus colegas en Jerusalén en 1963. Ok. Con un Billy Mayer todavía con dos manitas, ¿no? Sí. Para que situemos más o menos Más o menos, la ajá. historia, ¿no? El libro afirma ser las enseñanzas originales y los acontecimientos de la vida de un hombre llamado Igmanuel, que por otras personas, por otras culturas, en otros libros, en otros textos, es conocido como Jesucristo. Ay, por Dios, y es que aquí ya está empezando lo turbio, pero vale. Así es. Ya vamos a empezar con todo esto, ¿no? Está JJ Beniciando. Efectivamente. Entonces él dice que encontró los libros de Igmanuel, pero que todo lo demás está mal, porque él tiene las verdaderas enseñanzas de Jesus Christ. De Igmanuel. Así es. No, continúa. Algunas de las pruebas más importantes de las afirmaciones de Mayer provienen de su gran colección de fotografías, todas ellas muy controvertidas. Fotografías que vamos a ver en el próximo live. Estas incluyen imágenes de supuestas naves espaciales en los campos suizos. Y esas las hemos visto Son las más populares. todas partes. Es como iniciamos el capítulo, ¿no? Así es. De él provienen las imágenes más fascinantes y más populares a nivel mundial del fenómeno ufológico, güey. Hasta la fecha siguen siendo referentes, güey. Pese a lo que se llegue a hablar de ellas. Así es, son fotografías de platillos muy cercanas, algunos están volando, y eso es algo, esto es de lo que me parece muy curioso, ¿no? A Billy Mayer se le acusa de que las fotografías son montajes, que lo está haciendo con hilitos y un montón de cosas, ¿no? Pero es una persona con una mano, güey. Y aparte, cuando empiezan a salir estas acusaciones, hay fotografías en las que las naves se ven atrás de un árbol, que siempre está ahí el chingado árbol. Hay fotografías en las que hay gente en el campo, pero así gente, y te da como que una perspectiva diferente de de la dónde nave. pudo haber sido Te dan tomada esa referencias, ¿no? Digamos que te dan referencias. Tienes referencias visuales de la perspectiva y de ver dónde podría haber estado la cámara para tomar una foto de ese tipo. Te deja muchas dudas. A pesar de que algunas han sido refutadas, lo que quieras, dejan muchísimas dudas porque
¿Cómo las hizo entonces, no? Y algo que concuerda mucho es que las fotografías, poniéndote en perspectiva, yendo al lugar y todo eso, las fotografías son tomadas de la altura de la cintura. Porque con la cintura agarraba la cámara y solo apretaba el obturador. Te dice. Porque pues, si no tenía mano como chingados. Ajá. Porque era una cámara de 8 milímetros, pues era muy, muy difícil modificar. Bueno. Entonces, esas imágenes de las naves son muy, muy populares. Hay una imagen que es la de Wedding Cake, en la que está afuera de su casa la nave, muy cercana. Hay fotografías que él toma supuestamente arriba de la nave, tomando una fotografía hacia otra nave que está abajo. Y se ve el chingado árbol de referencia. O sea, es como si él estuviera montada en una segunda nave fotografiando una primera. Así es. Oh, está muy loco. Entonces se llega a ridiculizar por todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero aquí hay algo muy curioso. Entre las fotografías que él presenta, hay una fotografía en la que se ve el acoplamiento del Apolo Soyuz en 1975. ¿Cómo? Está el satélite y se acopla. Uh-huh. Y él tiene una fotografía de eso. Una fotografía de esa. ¿Cómo logra sacar una fotografía de eso? Supuestamente lo que él dice es que la tomó desde un ovni. Ok. Ahorita, más adelante se pone bueno todo esto, ¿no? Además de que tiene fotografías de fenómenos astronómicos distantes. Por ejemplo, hay una fotografía tomada desde el planeta Erra, según Billy Mayer, en la cual se logra apreciar que el planeta tiene 2 lunas. Y muchísimas cosas más. O sea que este planeta tiene 2 lunas. Así es. No seas cabrón. Entonces, varias cosas. Ahorita vamos a entrar, ¿no? Vamos a entrar un poquito más a todo esto, ¿no? Los partidarios insisten en que las imágenes son de una calidad excepcionalmente alta y que un hombre manco no podría haberlas fabricado. Es que mira, si tenemos en cuenta que hoy por hoy se siguen tomando fotos del fenómeno, ninguna tiene la calidad que las de Billy Mayer, incluso a la actualidad. Y hay iPhones, güey. Además, estas fueron grabadas en 8 milímetros, que para la época era prácticamente imposible editar o modificar. Sí. Entonces, en 1978, las fotografías y el propio Mayer fueron objeto de investigación, de 6 años de investigación, por parte del teniente coronel retirado, Wendell Stevens. Una vez más. Y un equipo estadounidense reunido específicamente con el fin de determinar si se trataba de un engaño. El propio Stevens pensó que el caso era genuino, pero sus hallazgos fueron ignorados en gran medida por la comunidad ovni debido a la negativa de Billy Mayer de entregar los negativos. Y es que por un lado lo entiendes por completo por el nivel de fotografías que presenta, ¿no? Pero por otro lado sí sirve para cuestionar mucho lo que está haciendo Billy Mayer. No, no lo quiero poner al nivel, pero es lo que me suena de bote pronto, güey. El caso Juanito Juan. Era lo que te iba a comentar. ¿Sí? O sea, las fotografías de Juanito Juan no te ponen una referencia. No, nada más están ahí. Y ya con el hecho de que te muestra sus metadatos, que lo que muestra también me parece una pendejada, realmente no hay, o sea, no, son manchas ahí que están. Y una de las últimas que subió es una burbuja. Una burbuja que bien pudo haber sido hecha con agua y jabón. Entonces es lo que te digo, o sea, no puedes juzgarlo o entiendes perfectamente por qué no quiere dar los negativos de las fotografías de 8 milímetros, pero por otro lado, si es verdad, ¿por qué no darlos? No sé, güey. Es que Billy Mayer es uno de los fenómenos más apasionantes de la ufología, güey, por todas las preguntas y las dudas que te deja, güey, ¿no? Y una de las cosas que él dice es que pues precisamente no las entrega por temor a que las manipulen o simplemente las roben o las desaparezcan. Se las quiten, te quitan los negativos, güey. Sin embargo, críticos como Stanton Freeman, que ya después vamos a hablar de él, y Jack Valley, que ya hemos hablado de Jack Valley. Jack Valley era la mano derecha de Allen Hynek. Ajá. Y Jack Valley es el del proyecto Blue Book, ¿no?
Allen Hynek es el de Proyecto Blue Book. Ujú, Jack Valley era pues, como su aprendiz, ujú. por decirlo de alguna manera. Pero las teorías que tenía Jack Valley básicamente es donde surge todo el desmadre de los antiguos astronautas. Jack Valley Ah, te dice que probablemente todo lo que en la antigüedad fueron confundidos con dioses, con demonios, con ángeles, pues posiblemente eran algún tipo de extraterrestre. y después te vas a estas pinturas viejas, ¿no? De renacentistas donde te muestran platillos, ¿no? Hay una de esas pinturas que más se hablan cuando se hablan de contactos ancestrales, que es la Anunciación de Cristo, ¿no? Que es un disco en el cielo Así es. que dispara rayos hacia la tierra, ¿no? Está muy loco. Y luego tienes toda la cultura de India, ¿no? Con el Mahabharata y todo ese pedo. Y dices, ay, güey, es que hace mucho sentido ciertas cosas, pero no quiero engancharme en eso, ¿no? Entonces Jack Valley te habla de ese tipo de teorías y tanto Stanton Friedman como Jack Valley creían que el caso de Billy Mayer era un fraude. Algunos críticos, algunos investigadores han proporcionado ejemplos de fotografías falsificadas similares y han señalado que algunas de las fotografías de Billy Mayer han sido tomadas de libros de ciencia ficción, pinturas y programas de televisión. Obviamente, ante estas acusaciones, Billy Mayer afirma que estas fotos fueron alteradas por agencias de inteligencia y colocadas en su colección para desacreditar su testimonio. Ah, siempre, la vieja Ajá. confiable, güey. Pero aquí él ya te empieza a hablar de agencias de inteligencia. Uh-huh. Pues no se supone que eran razas extraterrestres las que lo estaban atacando. Aquí ya te cambia el Ay, discurso. maldita sea, así Aquí también. es ya cuando Ay, no empezamos. hubieras mencionado esa, no me hubiera caído esa, ¿eh? Aquí es cuando ya Híjole. empezamos a ver todo eso, ¿no? Pero por otro lado, fíjate, güey, ya en esos años se empezaba a hablar de la colusión entre agencias gubernamentales secretas y Billy entes Mayer. de otros Ajá, planetas, así güey. es. O sea, ya también se empezaba a hablar de eso hasta un poquito antes de que ese güey relatara este pedo, ¿no? Estamos hablando pasado en 1978, ya casi los 80. Uh-huh. Otras acusaciones incluyen problemas de enfoque y dirección de la luz consistentes en técnicas de moldeo de dioramas, de modelos a escala. Ajá. Entonces te hablan que las técnicas, los reflejos de luz y todo eso no son consistentes con el espacio donde se toman, el supuesto tamaño y pues cómo les da la luz. Okay. Y responden más A pequeños modelos, a pequeños modelos. Es que también, ¿de modelos a qué escala. tamaño tiene que estar ese pedo, güey? No, pues ve supuestamente qué tanto viaja. Debe ser un Entonces, tamaño considerable, ¿no? hay gente que dice, es que ese modelo, para la hora que él dice que tomó la foto, ahí se ve el sol, ahí está la nave, brilla y todo, pero brilla o todo lo que refleja es como si fuera un objeto pequeñito Uh-huh. y no de las dimensiones que él dice. Ay, güey, vale. Algunas de las recreaciones más convincentes de las imágenes de Meyer fueron creadas por el especialista en efectos fotográficos y animador de stop motion Alan Friswell para la edición de junio del 2005 de la revista Fortean Times. No seas cabrón. Aquí ya ves que tratamos de buscar este tipo de cositas, ¿no? Friswell había empleado técnicas utilizadas en la era predigital de los efectos especiales cinematográficos, como miniaturas en primer plano, recortes fotográficos y muchas cosas por el estilo. Friswell elaboró copias creíbles de los ovnis de Billy Mayer. Sin embargo, o sea, él recreó las mismas fotografías con modelos. Ajá, sí. Sin Es embargo, que siempre hay un sin embargo, güey. Es lo que, ajá. sin embargo, pues afirmó que sus fotografías no confirmaban de ninguna manera que Mayer fuera un farsante. Entonces, Ya que sin una experiencia previa a los acontecimientos, no tenía el derecho de sacar sus propias opiniones concluyentes, ya sea de un sentido o de otro. entiendo Como esa que parte. también se protegió un poquito, Sí, ¿no? claro, Dijo, claro. para mí esto es mamada, pero no te puedo decir que es mamada. Ajá. O sea, no puedo decirte que Billy Mayer sea un farsante,
Pero pues mira, yo la acabo de hacer lo mismo. En 1997, Ay, la relación de Mayer con Calliope, su esposa, ujú. terminó amargamente. Terminaron de una manera terrible. Aparentemente porque Billy Mayer pues también era cabroncito. Entonces Calliope en una entrevista declaró que los ovnis en las fotos parecían modelos porque en realidad eso eran. Billy las había hecho con elementos como tapas de botes de basura, tachuelas para alfombras y otros objetos domésticos. Y que las historias que contó de sus aventuras con los extraterrestres en otros planetas o sus viajes en las naves habían sido completamente ficticias. Ah, ay, 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 ay. No, Billy, no. Ya después el viernes vamos a analizar las fotografías, pero el OVNI Wedding Cake tiene en un costado un par de hoyitos como si fuera una agarradera. Híjole. El que tiene Pero, las esferas y todo eso. únanse al canal, sobre todo, activen la campanita, eso nos ayuda mucho, pero también los invitamos a que se vayan al grupo de Facebook, Quien Perdió el Podcast, y a la fanpage de Facebook, el podcast perdido, en donde vamos a estar publicando fotografías, videos y audios, todo lo referente a este tema, y sobre todo no se pierdan el próximo viernes 10:30 p.m., en donde profundizaremos en las evidencias, únicamente en las evidencias que nos dejó Billy Mayer, ¿no? Este capítulo es para hablar sobre la historia de Billy Mayer, pero el viernes va a ser única y específicamente para mostrarle a todos ustedes las evidencias que nos dejó y debatirlas con ustedes. Y videos de Billy Mayer, o sea, No, no son va a estar cosas. muy bueno. Esta semana va a ser mi favorita. Así es la semana de Billy Mayer. Bueno, entonces eran las estas, ¿no? En diversas entrevistas, Calliope declaró que el famoso OVNI Wedding Cake era en realidad la tapa de un bote de basura con esferas metálicas. Lo que te comentaba, tiene ahí las ranuritas y todo. También afirmó que una de las fotografías tomadas a una mujer extraterrestre era en realidad una conocida, una chica que era conocida de ellos, que había sido forrada con papel aluminio. Okay. Que aquí, ahí es donde ya empiezas a, es que hay de todo, güey. Porque se supone que esa fotografía la sacaron de un programa de televisión. De un programa de televisión, es lo que yo sabía, ¿no? Entonces, ¿qué pedo con Calliope? Que supuestamente con su cámara se acercó mucho a la televisión para sacar la foto y salía distorsionada, ¿no? Pero aquí Calliope te está dando una segunda versión. Así es. Bueno, si tenemos en cuenta que Billy Mayer tiene una versión, es un ser, entonces la de Calliope es una tercera versión. Así es. Ahí quedan las dudas al respecto, ¿no? Sí, claro, Porque claro. también puede ser que Calliope, al decirte que los modelos y las tapas eran falsas, a lo mejor de la manera en la que terminó con Billy, eh, se puso a decir, madre media, ya hasta inventarle cosas. No podemos asegurar eso, pero pongámoslo como una probabilidad. ¿No crees? Tal vez, ¿no? Si no, no hay que especificar. Sin embargo, Calliope había afirmado previamente en una declaración jurada que los contactos de Billy eran genuinos y que ella los había presenciado personalmente. Ok. Entonces, Y es que te digo, ¿qué pedo con Calliope? en el caso de Billy Mayer, cada que sale algo que lo refuta, hay otra cosa que te deja una duda muy profunda, ¿no? En este caso, la misma Calliope, que compartió la vida con él durante muchos años. Así es. Además, como parte de las pruebas de que todo fue un engaño, Supuesto. están las fotografías tomadas a Asket y Nera, que en realidad eran las bailarinas Michelle de la Faith y Susan Lud del programa de Dean Martin de Gold Diggers. Sí. Ante Las esto, buscafortunas. ajá, esa vamos a ver los videos. Ante esto, Billy se defendió diciendo que esas imágenes forman parte de un lote que había sido manipulado por agencias del gobierno. Hay que tener en cuenta que años atrás ya había dicho que te sufría ataques, ¿no? Ok. Pero aquí también entran diferentes cosas. Porque por un lado, las fotografías que presenta Billy Mayer y las imágenes de este programa de Dean Martin, las modelos que aparecen son muy similares. Ajá. Entonces hay personas que aseguran
o que dicen que nada más se parecen, pero que no son las mismas. Como los hermanos de Ron en Harry Potter, Algo así. los gemelos Weasley, que no Ah. son gemelos, nada más son dos güeyes que se parecen un chingo. Ah, sí son gemelos, ¿no? En la vida real. No. Son dos güeyes que se parecen un chingo nada más. Pues quién sabe. Según yo no soy Potterhead, pero según yo, los hermanos Weasley no son gemelos. Ah, pues quién sabe, ahí sí no sé. Pero entonces hay quienes aseguran que la foto es real, pero que son diferentes. Fíjate, los defensores de Billy Mayer dicen, no es que las fotos son reales, nada más se parecen. Y el propio Billy Mayer dice, sí, son falsas, pero son Ok. son las que plantaron en mi Las que le colección. plantaron, ¿no? Ajá. Pinche Billy, Entonces te das cuenta, el mismo Billy te confirma que son falsas. puta madre, Además, güey. no le quedaba de otra, porque años después, Michelle de la Fey acusó a Billy públicamente de haber utilizado ilegalmente fotografías de ella para respaldar sus afirmaciones de haber sido visitado por mujeres extraterrestres. Pero no nos olvidemos que es una gold digger. No. A final de cuentas se conoce el nombre Ah. de Asket y Nera, que son estas dos chicas. En un video publicado en el 2014 en YouTube, se ve una persona hojeando un álbum de fotografías, supuestamente las pruebas de Billy Mayer. Esas imágenes también las vamos a ver el viernes, ¿no? Se ve, se ve que el video fue grabado en los 80s, pero en el 2014 se publican en YouTube. Es un álbum de fotografías que van pasando las hojas y se ven las diferentes fotografías que Billy Mayer tomó. Se ve el acoplamiento de la nave, Sí. ¿no? Del oro. Se ve Lo que mencionabas hace rato, ajá. Así es. Se ve en las fotografías de Marte, obviamente vistos de cerca, gracias a un viaje que hizo en la nave. También en este video se menciona que Billy Mayer viajó en el tiempo. Ay, es que aquí ya estás metiendo más cosas, cabrón. Ajá. Y logró fotografiar dinosaurios. Además, hay una foto en la que está Billy Mayer y Puff, o Puff, el extraterrestre, con unos trajes especiales caminando en otro planeta. La fotografía tomada por Semyase, mientras ellos están en el planeta. Obviamente, se descubrió, tiempo después, que las imágenes de los dinosaurios, de entrada, dinosaurios que actualmente se sabe que no son como te los mostraba. Como ya no creía, Jurassic Park, es de los 90, sino como ya como se creía antes que eran, ¿no? De entrada, ¿no? Entonces se descubre que las imágenes de estos dinosaurios venían de un libro infantil ilustrado en Praga por Zdeněk Burian en 1972 llamado Life Before Man. Bueno, sigue porque ahorita voy a hacerte un pequeño símil. La fotografía de Billy Mayer con Taft en el traje espacial en el planeta extraño viene de una película británica de comedia de 1963 llamada The Mouse in the Moon. Y aparece, vamos a ver el viernes, como te digo, vamos a ver los símiles de estos, ¿no? Y pues esas son partes de las evidencias y hay varias más, ¿no? Ya después se probó que las fotografías y los videos que él toma con el arma que fue proporcionado por Semyase son de un juguete que no se vendía en Europa, pero se vendía en Japón. De lo que sí existe a fin de cuentas. Entonces dicen, pues es que esto tú búscalo en Europa y no lo vas a encontrar. Y tienes razón, no lo vas a encontrar en Europa en esa época. Lo encontrabas en Japón. Es como los bootlegs de He-Man de colores. Ay, voy a ver, sigue, porque ahorita voy a hacer un símil de un caso que ya manejamos aquí en el podcast, pero a ver, continúa con las pruebas. Y bueno, ahorita hasta el momento son esas. ¿Con esas? Ya terminamos este pedo, Javas. De cuanto a las pruebas, sí, déjame ya nada más terminar esto y si quieres ya, ya vamos. No es mucho, pero va. ¿No? ¿Cómo llega la historia de Billy Mayer a México? Espérame. Entonces hay que hacer un pequeño paréntesis. Bueno. Todo lo que me acabas de relatar se me afigura mucho a todo este gran mito del cronovisor, güey. Este también lo tenías en mente. Es que es obvio, güey. Todos los que somos amantes de estos temas y sobre todo que aman el podcast perdido, saben que aquí ya tenemos un capítulo que le dedicamos al cronovisor, ¿no?
y su rara historia, ¿no? Pero el tema del cronovisor se vino abajo porque se empezó a demostrar que las supuestas imágenes de Jesucristo eran unos zoom mal hechos a obras que existen en la actualidad, ¿no? La fotografía más famosa del cronovisor es un Jesús ya crucificado viendo hacia arriba, ¿no? Y es este rostro en una perspectiva como cúpula desde arriba, y se comprobó que es la fotografía eh, de un Cristo en una iglesia española, me parece, ¿no? En un templo español. Hay otra de las imágenes más famosas del cronovisor, es Jesús caminando con sus discípulos, ¿no? Y se comprobó que fue un zoom con un filtro hacia una pintura de una persona que tenía unas cosas pintadas en su casa, ¿no? O sea, es como que se vienen abajo este tipo de pedos. Yo por eso lo relacioné inmediatamente con el cronovisor, porque a eso me sonó, güey, ¿no? Así Porque es. todo lo del cronovisor tenía su jiribilla, ¿no? Pero con Billy Mayer yo siento que, ay, güey, pero continúa. Ahora sí, Entonces, esa era mi única similitud que iba a hablar aquí, ¿no? El cronovisor. Pero bueno, entonces váyanse a ese capítulo del cronovisor, está muy bueno. hay muchísimas cosas que te quedan ahí, te dejan Ajá. ahí la duda, ¿no? Se quedan en el tintero, sí, claro. La historia de Billy Mayer llega a México gracias a Jaime Maussan. Ajá. ¿No? Wendell Stevens le cuenta la historia a Jaime Maussan y Jaime Maussan la trae. Pero el 11 de julio de 1991, el eclipse total de sol fue visto en nuestro país por millones de personas. Y miles de ellas afirmaban haber visto ovnis. Sí, claro. Y no solo en la Ciudad de México, sino en Puebla. Jimmy se desempeñaba en ese entonces como periodista en 60 minutos, luego de su excepcional paso por el noticiero de 24 horas. Junto a Jacobo Saludos. Así es. En 60 minutos hacía reportajes de interés. De ecología y todo. Y obviamente, luego del eclipse, a Jaime Maussan le empezaron a llegar un montón de videos de este tema y le empezaron a decir que debería de investigar todo esto, Ajá. ¿no? Le empezaron a pedir a Jaime Maussan que si podía investigar ese fenómeno para tratar de llegar a una solución. O sea, Jaime Maussan realmente se mete a este pedo de la ufología presionado un poco por la gente que le daba el rating, porque estos reportajes que hacía Maussan eran muy populares, ¿no? Incluso váyanse al capítulo, el primer capítulo del podcast perdido es el de Jaime Maussan. Así es. El piloto es el de Televisión Mexicana, ¿no? Y el contrapiloto es la película de Cañitas. Pero bueno, váyanse al capítulo del podcast perdido de Jaime Maussan, que es de los primeros, el primero, y ahí profundizamos más en la historia de Maussan, ¿no? De cómo él realmente se dedicaba a hacer otra cosa. Los reportajes más populares de Eco y de 60 minutos eran de Jaime Maussan. Hablaba de ecología, se iba al Ártico, se iba a la selva, se iba a todo este pedo, y era muy, muy popular. Cuando llega este eclipse, gente de toda la ciudad, de Toluca, de Puebla, del Estado de México, empiezan a videograbar el eclipse y se dan cuenta que hay ciertas esferas, y todo ese material se le manda a Maussan, güey. ¿Por qué? Pues porque era el más popular de la época. Ya porque Jaime Maussan en 1984, ajá, dentro del programa 60 minutos, ya había hecho un reportaje de Billy Mayer. Del mismo Billy Mayer, ajá. Pero, ojo, aquí hay que aclarar algo. Maussan hizo el reportaje de Billy Mayer porque era una persona que hacía reportajes de interés. Y hay que tener en cuenta que para aquellos años la historia de Billy Mayer era jodidamente de interés. Además de que era un cabrón que hablaba de ecología y todo eso, y eran porque cosas también, que le interesaban a Jaime. Sí, claro, claro. Entonces, para 1991, para junio de 1991, Jaime Maussan ya había contado la historia de Billy Mayer. De Billy Mayer. Y la gente se aterrizó ese pedo y pues, vamos a mandarle la evidencia que grabamos. Y ese mismo año, ajá, en septiembre de 1991, con ese tema, digamos que fresco, lo de Billy Mayer, lo de los ovnis, es cuando se le invita a participar en el programa de Nino Canún. ¿Y usted qué opina? ¿Edward Billy Mayer estuvo con Nino Canún? No. Maussan, no, Maussan más. Pero sí, Maussan lleva el caso de Billy Mayer. El caso de Billy Mayer.
Por cierto, hay que recordar, en uno de los lives se lo dedicamos a usted qué opina de Nino Canún, ¿no? Así es. Y hablamos que el programa en donde estaba Jaime Maussan con Nino Canún duró aproximadamente 8 horas. 11 horas y media, se supone. ¿Sí? Hasta donde yo aquí tengo anotado, duró 11 horas y media. Ok, va. Entonces, llega Jaime Maussan al programa y digamos que él empieza a hablar de los ovnis que se vieron en el eclipse, pero su principal caso era el de Billy Mayer. Era presentarles a Billy Mayer, ¿no? Ajá, y entonces, él estuvo con Billy Mayer, estuvo en la granja, vio las fotografías, vio la colección. Incluso Jaime Maussan, hay una fotografía, ustedes métanse a Google y busquen imágenes de Billy Mayer y hay una fotografía, una de las imágenes que aparecen es un ovni y enfrente de él hay una mujer rubia y un personaje junto a la mujer rubia. Esa es una pintura que Jaime Maussan tiene en su casa. La pintura inspirada en el caso de Billy Mayer, ¿no? Así es. Que hay muchos videos que hablan al respecto de ese pedo. Es una de las cosas más populares que encuentras en la red al momento de buscar Billy Mayer y Maussan, la pintura inspirada en el caso de Billy Mayer. Así es. Y eso sería todo dentro del caso así, de Billy Mayer. No me puedes dejar así, cabrón. Hay muchísimas cosas más que ya Billy Mayer empezó dentro de Figu, a hacer cuestiones ya sectarias. ¿No? Pero eso ya no tiene que ver con ufología. Así es, ya no tiene nada que ver. O sea, Billy Mayer, la historia de Billy Mayer no ha terminado porque él sigue vivo, pero lo que está actualmente es que él realmente sí tiene una secta. ¿En dónde? En Suiza. Tiene una secta en Suiza. Bueno, para ver un poco el contexto y tener en cuenta por qué esta parte ya no le interesa tanto al podcast, porque el podcast es de ufología y de misterio y todo ese pedo, ¿no? Y aunque también es de True Crime, te voy a explicar por qué no importa tanto la secta de Billy Mayer. ¿Por qué? Porque realmente no es una secta maligna, güey. O sea, sí, se le denomina secta porque sí tienen ciertos ritos, y tiene ciertas iniciaciones, y tiene todo lo que describe a una secta, pero realmente no tiene ninguna controversia. Solo es gente que se junta con una ideología a repasar el Talmud de Igmanuel. Ajá. Las supuestas profecías de Igmanuel, que son las que posee Billy Mayer. Pero no han llegado a cosas como Aushun Rikyu, como Heaven Gates, sí, no, para nada. Como Jim Jones y Jonestown. Yo quisiera pensar que más que una secta es como una comuna hippie, porque mi querido Billy Mayer era un hippieazo de primera, ¿no? Entonces realmente no hay controversias en su secta. De hecho se me hace un poco mala onda que se le denomine secta, pero bueno, después llega a tener ciertos los parámetros, pero vamos, no son ni violentos, no es un culto sexual, no es un culto. Hay cosillas por ahí medio extrañas, porque precisamente por eso Calíope lo manda a la chingada. Sí, bueno, pero aquí tenemos a Alex Marín, güey, que tiene como 5 esposas, ¿no? Entonces, güey, y no ha habido, yo creo que hay más controversias con este güey que con Billy Mayer. El punto de que no abundemos tanto en dónde está haciendo Billy Mayer ahorita es porque es prácticamente un viejito que vive en las montañas, que se junta con su banda, hace sus cosas y que no hacen daño a nadie, güey. Es como la secta que está haciendo Jared Leto ¿cómo se llama? El de la montaña Montauk. Ajá. Más o menos. Que hasta el momento no es peligrosa, quién sabe más adelante. No hay controversia alguna y la gente puede entrar y salir cuando quieran, todos viven en su chan o están ahí un rato, realmente no hay gran controversia, pero sí, sépanlo, esto de Billy Mayer continúa porque no ha muerto, pero en realidad él vive en Suiza a toda madre y es un hippie que se juntó con otros hippies, güey, nada más, güey. Pero se le denomina secta por ciertas cosas que hacen, ¿no? Pero, no hay más interés ahí. Yo me quedo con muchas dudas respecto de este caso, ¿no? Porque pues un montón de pruebas te dicen que es falso. Pero por otro lado hay tres guiños. Es que fíjate, lo que te ponen como que es falso son las fotografías de los dinosaurios, de su supuesto viaje en el tiempo. Ajá. Las fotografías de Axet y de Nak, ¿no?
De las supuestas, de las bailarinas de Dean Martin, Ajá, ¿no? Del arma. Eso es lo que dicen. Es que este caso es falso por esto. Bueno, güey, las fotografías. ajá. Porque Es sí, que, te hablan de los modelos y te hablan de eso, pero hay un montón de fotografías que dentro de las perspectivas, híjole, a mí me dejan muchas dudas, yo ¿no? creo que, mira, el viernes va a estar sabroso. Los invitamos a que se conecten este viernes en vivo para hablar con ustedes, con la audiencia, sobre este tema, lo cual se me hace un ejercicio muy bonito. Pero Y nos digan qué piensan. nos vemos el viernes, ponemos las fotografías, Los videos. ponemos el contexto que era una persona sin un brazo en los 70s con una cámara de 8 milímetros, ¿no? Hay que ver la manera de recrear esas fotos o hay que buscar quien ya las haya intentado recrear para ver cómo Aquí le quedaron. quien te comenté también, Y hay que ver cómo le quedaron también, ¿no? Entonces, vamos a buscar, yo tengo ya muchas imágenes y videos de todo esto, voy a buscar más y se las vamos a presentar el viernes. El viernes. Para que nos acompañen y pues para que... Para continuar la plática, esta semana es la semana de Billy Mayer. Así es. Por mi parte fue todo. Me despido. ¿Tú tienes algo más que agregar? No Lo me... de siempre, ¿no? Únanse, actívanse la campanita, dejen like, un comentario. Eso nos ayuda mucho, el algoritmo nos trata mejor. Gracias a ustedes estamos creciendo mes con mes cada vez. Ya somos 6,600, lo cual me llena de emoción. Espero que este año superemos los 10, ¿no? Poquitos comparados a otros canales, pero pues vamos, pero estamos vamos, echando ganas. estamos echándole ganas. Muchas gracias y como dijo mi carnal, no olviden. Vuélvanse miembros, hay un montón de contenido exclusivo también. ¿Otra cosa? Pues ya, sería todo. Bueno, sin más por el momento, nosotros fuimos el podcast perdido. Nos vemos. Estoy muy jodido de la garganta. Todavía, pero bueno, ya un poquito menos. La próxima semana.